Bueno, lo estábamos comentando, ya están con nosotros y le damos la bienvenida la diputada Inés Cortés del Frente Amplio. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Aquí hacia mi derecha, la ubicación no tiene nada que ver con la política. Y a la izquierda está la diputada María Eugenia Rosselló del Partido Colorado, electa por Ciudadanos, que creo que está junto a Rubén Silva. Exactamente. Si no. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto. Bueno, todos lo saben, es uno de los temas de debate. El presidente de la República en particular ha propuesto una serie de cambios a la ley de género que está hoy vigente. Sobre eso queremos hablar, sobre esos 4 cambios fundamentales, por lo menos esos 4 básicos, a partir un poco de lo que ha sido o de lo que es el texto que está ahora y lo que se propone. Queremos saber los argumentos a favor y en contra del cambio o de mantener lo que está. El primer cambio importante en el artículo 3 refiere a una interpretación de la ley, ¿no? Ahora el artículo dice que para interpretar la ley se va a tomar la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Eso es lo básico, y que en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones prevalecerá siempre la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia. En el nuevo texto que se propone, se mantiene lo central de la redacción, pero se agrega que a pesar de la interpretación, en ningún caso significará debilitar las garantías del debido proceso y las reglas de la valoración de la prueba. Bueno, nos interesa saber por qué están a favor o por qué están en contra, y si están a favor, además de que realmente en este momento no se permite, como está redactado, no se puede realizar una adecuada evaluación de la prueba, ni hay las adecuadas garantías de alguna manera, ¿no? Diputada Cortés, empezamos con usted, bien, si le parece bien. En primera instancia quería aclarar que sí se puede hacer valoración de la prueba. De hecho, si nos referimos a los casos que llegan a la instancia penal, que son los menos de los casos. De hecho, el informe en el que se basa el presidente, que es el que se solicitó desde la Cámara de Representantes a la Facultad de Derecho, dice que del total de los casos analizados, que en la muestra son cerca de 400, solo un 1,8% llegan a instancia penal. Todos los demás se resuelven en la instancia de familia, lo cual es muy importante destacar, porque se le ha dado mucha visibilidad y mucha difusión en los medios a aquellos casos que llegan a la instancia penal y son los menos. No quiere decir que no sean importantes por ser menos, pero me parece importante resaltarlo. La valoración de la prueba está en el Código del Proceso Penal, en el artículo 140, y eso rige para todos los procesos que llegan a instancia de fiscalía, a instancia penal. No hay ninguna ley que esté exenta de la valoración de la prueba. Eso me parece que es un dato erróneo y que está bueno aclararlo, eso como para comenzar. Después me gustaría hablar en términos generales de este proyecto de ley y cómo llega al Parlamento, y en el momento que llega al Parlamento, y el cuestionamiento que se hacen de distintas organizaciones y desde el Frente Amplio es que creemos que está habiendo una cierta manipulación de la opinión pública, en tanto se habla que viene a resolver los problemas de las denuncias falsas, supuestas denuncias falsas y un supuesto gran problema que hay en torno a las denuncias falsas, pero que en realidad no se sustentan en ningún dato empírico. Y esto es lo primero que denunciamos y lo venimos diciendo, y la diputada Rosselló también lo ha dicho en muchas instancias, de la importancia de justamente destinar recursos a investigar y a que en el Poder Judicial hayan elementos para poder evaluar si realmente existen denuncias falsas o no. Lo que sí sabemos es que en Uruguay, por ejemplo, este año ha habido 13 femicidios, 2 infanticidios, se realiza una denuncia por violencia de género cada 12 minutos. En el 2023 hubo 8.157 casos de situaciones de maltrato infantil atendidas por el Estado. Estos son datos que recaba el propio Estado, en el cual hoy está la coalición de gobierno. Entonces, hablar de denuncia falsa frente a un problema muy grave, que es la situación de violencia basada en género que sufren nuestras mujeres, niñas, niños y adolescentes, me parece poco serio, y que además lo traiga a colación el presidente, que es el único o el mayor responsable y capaz de dotar de recursos a la ley, me parece preocupante. Inés, perdón que te interrumpa, pero para ordenarnos un poco vamos a ir punto por punto. Después vamos a tocar el tema de la prueba, pero enfocarnos un poco en la primera parte de estos cambios. Yo creo que en el diagnóstico está todo el mundo de acuerdo, o sea que es una situación
digamos, horrible que atraviesa la sociedad. Está la discusión si hay más violencia o más denuncias que antes. La discusión hoy es cuál es el mejor instrumento. O sea, creo que el diagnóstico estamos todos de acuerdo. Diputada Rosselló. Bueno, yo tengo una opinión contraria, obviamente, a lo que comentaba Inés, la diputada Inés Cortés. A mí me parece que el Poder Ejecutivo... Sí, por supuesto. Estamos en el primer artículo, ¿verdad? Que modifica el artículo 3º. Yo lo que pienso, lo que opino del análisis de este proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento la semana pasada y que tomamos conocimiento el viernes pasado, del cual hicimos un estudio profundo en estos últimos días del asunto, es que es un proyecto de ley que denota un profundo estudio responsable de la legislación vigente, de la doctrina y de la jurisprudencia y de la realidad a la cual estamos enfrentados. Nosotros lo hemos dicho, como bien dijo la diputada Cortés, a estudios e instancias de la ley de tenencia compartida, hemos dicho en varias oportunidades que la justicia necesitaba más recursos humanos y económicos, obviamente que sí. También dijimos que en el estudio de esa propia ley también habíamos detectado que había situaciones injustas que se daba a raíz de denuncias falsas por el abuso del instrumento jurídico y que había que buscar una solución para poder hacer más eficiente esta ley, que se votó en el 2017 y se promulgó en enero del 2018, pero que no se dotó de recursos. Y eso es algo que lo hemos dicho también en varias oportunidades. No se ha hecho la autocrítica suficiente como para detectar esa gran falencia que tuvo esta ley, que no se la dotó de recursos y que ha provocado muchos problemas en su implementación, en su aplicación, a tal punto que cuando asumimos este gobierno nos despertamos con la noticia que la Suprema Corte de Justicia pretendía derogar los incisos que creaban los juzgados de género porque no habían sido creados y lo estaban incumpliendo. Entonces, en la actual administración, junto con la vicepresidenta de la República y con otras legisladoras, fuimos a hablar con el presidente de aquel entonces de la Suprema Corte de Justicia, a pedirle por favor que no lo haga y buscar las formas de generar esos consensos con las partes involucradas para poder generarlos, y lo hicimos. Ya creamos 2 y estamos a punto de crear el otro en Rivera en los próximos días. O sea, ahí creo que el gobierno tomó conocimiento de un tema y le dio solución, que eso es importante y hay que destacarlo. En lo otro, en lo que refiere a las garantías, yo creo que en un sistema de gobierno republicano como el nuestro, un Estado de Derecho es un pilar fundamental, que todas las partes tengan las garantías. El derecho sagrado a la defensa es un pilar fundamental de un Estado de Derecho y con esta ley se ha visto vulnerado porque hay quienes no tienen esa posibilidad. Y hay algo fundamental que hay que destacar, que este proyecto de ley no merma, no retrocede, no quita garantías al corazón central, que es este proyecto de ley, que es la ley 19.580, que son las mujeres, niños, niñas y adolescentes, que son el foco y son la parte más vulnerable. Ahí no se toca absolutamente nada, no se deroga absolutamente nada, no se modifica ni un ápice, ni siquiera se tocan las medidas cautelares, un tema que estuvo en discusión también con el proyecto de tenencia compartida. Acá lo que se está haciendo es ampliar el espectro de defensa del denunciado. Y algo que está muy bien, porque la igualdad ante la ley es un pilar fundamental de nuestro Estado y en una democracia como la uruguaya no podemos permitir que eso se vea vulnerado. Así que compartimos ampliamente la modificación propuesta en el artículo primero que modifica el 3º. Gracias. Diputada Cortés, ¿algún comentario sobre lo que ella dijo? Si quiere alguna réplica o si quiere pasamos a otro tema. No, que en realidad lo que no es cierto nada más que no tienen las garantías para la defensa. Lo que sí sucede, y es lo que denuncian los defensores públicos, que son los defensores que atienden al 90% de los casos, tanto de denunciantes como denunciados, es que no hay, en muchos de los casos, y lo dice el informe justamente de la Universidad de la República, que en muchos de los casos el denunciado va sin defensa y es en los casos en los cuales no se puede pagar un patrocinio privado, y eso sí es un problema, pero se soluciona dotando de recursos a la defensa pública, que es una demanda que claramente viene de muchos años, no es de ahora, y cabe, claro que sí, la autocrítica, pero que es una demanda muy fuerte que tuvieron la posibilidad de atenderla en el presupuesto nacional y en las sucesivas rendiciones de cuentas y no se atendió. Usted nombra a los defensores públicos, entonces yo le nombro la contraparte, que son los penalistas, que están diciendo que esto es justo. Bien, como te decía hoy, del total de casos de denuncias sobre violencia basada en género, un 1,8% llega a instancia penal. Por lo cual, cuando hablan de un montón de casos en los cuales no se pueden defender, estaría bueno que citen expedientes, porque yo a la prosecretaria de Presidencia ayer la escuché hablar de casos prácticamente surreales. Bueno, que cite el expediente, que traiga prueba, porque está todo bien, pero hay que legislar en base a prueba. No podemos legislar en base al caso concreto y a la anécdota. Me enteré, me contaron, me dijeron, no.
para legislar hay que legislar en base a evidencia, eso es lo deseable, o por lo menos lo que defendemos desde el Frente Amplio, y lo que hizo esta ley que fue votada en unanimidad en el 2017 y que... No se votó por unanimidad, hubo legisladores que no lo votaron. Bueno, pero lo votaron todos los partidos. No lo votó y argumentó. Votaron todos los partidos. Lo votó, pero no fue unanimidad. Okay. Unanimidad es de los legisladores. En este caso no fue así. Está muy bien. Por mayoría. Ya le damos la réplica. Disculpe. Lo que digo es que fue votada por todos los partidos políticos, se escuchó a muchísimas organizaciones, defensores, penalistas, y se trató de incluir a todos en la redacción y hacer la redacción más justa. Es una ley que es integral, que es muy amplia. La propia vicepresidenta hoy decía que no estaba de acuerdo con este proyecto de ley, porque es una ley integral y no se puede andar toqueteando de a 2, 3 artículos de esta manera y a las apuradas en un año electoral, lo cual no me parece menor. No dijo eso la vicepresidenta de la República, yo voy a hacer una corrección. Lo que dijo la vicepresidenta justamente es que quizás no comparta el momento en que se plantea esta modificación, pero sí comparte el espíritu de que quizás se pueda modificar algún artículo de esta ley. Algo que todos defendemos, digo, ninguna ley es intocable, digo, todas las leyes pueden ser perfectibles, y más cuando después de 7 años de que se promulga, digo, se ven que hay dificultades en su implementación y en su aplicación, y que además vulneran los derechos de algunos involucrados o que pueden estar involucrados o amparados en esta ley. Así que para nosotros es fundamental eso. Creo que algo eficiente del gobierno es detectar cuando una ley está generando esas fallas, y es importante estudiarlo con responsabilidad, como se hizo, y plantear las modificaciones que se plantean. Y además esto no es que se presentó un proyecto de ley y se pretende que pase por un tubo y que se apruebe. Acá el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley, ingresó al Senado, va a ingresar a la comisión correspondiente del Senado, se va a hacer el estudio correspondiente, se van a citar las delegaciones que correspondan para que den su opinión. Quizás los legisladores presenten modificaciones o no, pero va a tener su justo tratamiento. O sea, acá nadie pretende que se vote como grave y urgente en el plenario. No es así, nadie lo planteó de esa forma. Al contrario, se está planteando un proyecto porque se detectó un problema y se pretende dar solución, o por lo menos es lo que se pretende del Poder Ejecutivo. Ahí vamos con el punto 2. Sí, para avanzar y poder tocar el resto de los puntos. Vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con la valoración de la prueba, que pretende cambiar o modificar el artículo 46. Voy a leer una partecita de la redacción para que la gente sobre todo lo pueda entender. Dice, en la redacción actual se señala que en todos los casos se respetará el derecho y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes a dar su opinión, lo cual deberá analizarse aplicando las reglas de la sana crítica, y que no será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de sus testimonios. En la nueva redacción, si bien se mantiene el interés superior de los niños, se marca que pueden utilizarse argumentos técnicos para rebatir estos testimonios. Esto es a grandes rasgos. Como empezamos por Cortés, ahora le damos la palabra a María Eugenia. Bien, como bien dijiste, el texto vigente prohíbe que se utilicen fundamentos técnicos para rebatir las denuncias. En este caso está prohibido para los niños, niñas y adolescentes con la norma vigente. Acá lo que se pretende es ampliar, justamente es agregar que sí, que se valorará el informe de un perito especializado en el tema, que puede ser un psicólogo, el pediatra, no sé, un asistente social, alguien técnico especializado que puede, mediante un informe, ampliar esta información que se requiere para que el juez pueda tomar una decisión, que acá es lo que estamos tratando de dar solución, ¿no? Y que en este momento, hoy en día, está prohibido. Nosotros consideramos que es bien importante que acá, como bien dijiste, siempre se está poniendo foco en el interés superior del niño, niña y adolescente. No se pretende vulnerar ninguno de sus derechos, sino muy por el contrario, se pretende que tenga un justo análisis de la situación, y más que nada por alguien que esté especializado en la materia, como para poder dar respaldo a lo que se está denunciando o no, para poder detectar si esa persona, si ese niño está realmente informando algo que realmente pasó o que ha sido coaccionado, para poder tratar de llegar a una situación que puede ser falsa, que es lo que hemos detectado, que son estas situaciones injustas que nosotros queremos de algún modo evitar de que se den. Bien, perfecto. En referencia a ese punto, no
puede haber una exposición de los niños en ese caso, una vulneración de los niños? No, porque acá justamente está texto expreso que dice evitando la revictimización secundaria, es decir, siempre se pone foco en cuidar justamente lo más sagrado que se está intentando proteger con la ley de violencia basada en género, que es el niño, las niñas y los adolescentes y la mujer, las víctimas. O sea que siempre se pone foco y se trata de cuidar y no de quitarle garantías a las posibles víctimas que son ellos, ¿verdad? Así que tenemos la total seguridad y tranquilidad que esto no va a suceder. Inés. Bien, sobre este artículo nosotros estamos muy preocupados porque en realidad el argumento de no utilizar argumentos técnicos, valga la redundancia, para desvalorizar el testimonio de las víctimas, niñas, niños y adolescentes, y acá quiero hacer especial énfasis sobre todo a la luz de los acontecimientos recientes, en el cual, por ejemplo, tenemos a un ex senador posiblemente procesado o en prisión preventiva por denuncias de 9 delitos de abuso sexual infantil y adolescente. Esto no me parece menor, pero creemos que es bastante grave porque justamente lo que se trata de garantizar aquí es que la voz del niño no sea cuestionado por argumentos técnicos, por ejemplo, cuestiones... análisis forenses de psicólogos, porque creemos que los niños dicen la verdad. Y en el proyecto que trae el presidente se habla del síndrome de alienación parental para justificar esta modificación del artículo 46. Y en realidad está comprobado que el síndrome de alienación parental no existe, está fuertemente argumentado en todo el mundo de que no es posible manipular de tal manera a un niño, niña y adolescente para que transite todo un proceso de declaración en un juzgado sin mostrar falencias en caso de que haya cierta manipulación. Por lo cual creemos que es revictimizar a esos niños que se animan a denunciar situaciones de abuso, de maltrato, luego cuestionarlos a través de cuestiones técnicas, de pericias psicológicas y no nos parece lo más adecuado, porque además implicaría hacerlos pasar por estas pericias que de verdad es sumamente revictimizante. Yo recuerdo un caso, ya que les gusta hablar de los casos concretos, no sé si recuerdan, en 2018-2019, 2 niñas que tuvieron que filmarse con la ceibalita para demostrar que sufrían abuso sexual. Entonces, realmente tenemos un gran debe con nuestras infancias, que tenemos cifras del CIPIAB alarmantes del nivel de violencia que sufren nuestras infancias en el Uruguay, y traer este artículo en este momento nos parece que vulnera aún más sus derechos y su pleno ejercicio y su derecho a la protección por parte del Estado. ¿Rosselló? No, vuelvo a insistir en lo que dijo en principio. Acá lo que se pretende no es quitar credibilidad, sino analizarlo con más elementos de prueba, y nada más importante que alguien que sea especializado en la materia como para poder brindar toda esta información que es tan necesaria para situaciones así tan importantes, ¿no? Yo tengo, con el tema estuvimos estudiando tenencia compartida, me llegaron varios testimonios de varias personas, pero hubo uno sorprendente que fue denunciado porque no asistió al parto y se le dictaminaron medidas cautelares, y hasta el día de hoy sigue en pugna con esa situación, y además se le han agregado denuncias infinitas por determinadas otras situaciones. ¿No asistió al parto económica. un hijo? ¿Cómo? ¿No asistió al parto? No, pero digo, a raíz de esa situación... Pero era un padre que no asistió al parto. Era un padre que no asistió por un tema laboral, no recuerdo bien el caso, pero digo, no justificaba. Entonces, a raíz de eso se generó toda una situación que desencadenó también en que él tuviera obstruido su vínculo con su hijo. Entonces, digo, hay situaciones muy injustas y creo que es importante atenderlas. Y más allá de que, insisto, esta ley no pretende quitarle garantías al corazón del proyecto, que es darle protección a las presuntas víctimas, que son las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, yo creo que no podemos permitir que ninguna ley en nuestro Estado de Derecho vulnere la garantía al sagrado derecho de defensa de cualquier persona, no importa, en un juicio penal, el que está... el homicida, el condenado o el imputado, tiene derecho a defenderse. Y con esta ley hay personas que no tienen derecho a defenderse y pueden ser acusados de cuestiones muy graves. Y no tienen esa posibilidad. Por eso es importante que darle al juez esta herramienta, dejarlo a texto expreso, para que estas personas, si están en esta situación, puedan utilizar ese derecho y demostrar lo contrario. Si tienen la prueba, pueden demostrar lo contrario, y a sabiendas de que una persona hizo una denuncia falsa, de forma premeditada, con dolo, con intención,
lo pueda ser castigado. Hoy en día no pasa nada, y eso está muy mal, y no lo podemos permitir. Entonces, por eso es tan necesario poder sentarnos a dialogar y ver cómo podemos arreglar o dar solución a estos problemas que trae esta ley, y que todos lo sabemos, todo el sistema político, porque después en los pasillos entre todos comentamos que sean estos problemas. Lo importante es asumirlos y actuar en consecuencia. A mí me preocupa, que se hable de que no existe el derecho a la defensa en este país. Me gustaría saber en qué te basás, María Eugenia, porque en realidad lo que sí tengo, que lo saqué a texto expreso de la exposición de motivos de este proyecto de ley que manda el presidente, es que la Suprema Corte de Justicia, ante todos los pedidos de inconstitucionalidad por supuesta falta de defensa, de posibilidad de defensa del denunciado, fueron desestimados, y dice por sólidas e ilustrativas resoluciones. Entonces, ¿se estás cuestionando a la Suprema Corte de Justicia? Verdaderamente me preocupa que hagamos comentarios. Yo remarco esto y es algo que lo sostengo incluso también a la interna de mi partido. Para decir determinadas afirmaciones tenemos que basarnos en evidencia. No tenemos la responsabilidad como representantes nacionales de no decir cosas al voleo. Yo entiendo que la vecina diga cosas al voleo o se deje llevar por un caso o una situación, porque entiendo que hay casos en los que hay demoras injustificadas y eso es lo que se debe resolver con recursos, y es muy doloroso pasar por un proceso. Cuando eran gobierno, que hicieron la ley y no se los dieron. Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué no crearon los juzgados de género? ¿Por qué esperaban a que asumiéramos todos el gobierno para crearlos? Fue parte de la autocrítica del Frente Amplio. No, pero la autocrítica no la han hecho. Y en nuestro programa de gobierno no la han hecho. Y yo no digo cosas infundadas. Quienes están agitando los cucos son ustedes, diciendo digo, cosas ¿en qué te basás para decir que no hay derecho a la... Yo te pregunto lo mismo, ¿en qué te basás tú con fundamentos para decir que este proyecto de ley que propone el Poder Ejecutivo quita garantías? Decime algo, un ejemplo. Tú están diciendo absolutamente todos los legisladores del Frente Amplio, asumiendo que este proyecto está quitando garantías o que es un retroceso. ¿En qué se basan para decir eso? ¿Por qué dicen algo que no es? Aparte me sorprende una cosa, porque hay un diputado de tu sector, Nicolás Viera, que a raíz de la denuncia falsa que sufrió Yamandu Orsi, tu precandidato a la presidencia, salió a hacer una declaración muy justa y muy atinada respecto a esta ley. Bueno, no me voy a hacer cargo de todo lo que digan nuestros legisladores. Creo que es importante hacer la autocrítica y darnos cuenta de que la ley trae estas fallas. Inclusive tu precandidato fue víctima de una denuncia falsa y que luego quedó en la órbita penal porque la persona fue condenada por simulación de delito. Exacto, ahí tenés la prueba de que las denuncias falsas... Pero en este caso es una persona, es un precandidato a la presidencia, pero cualquier vecino que ande por allí caminando le pasa lo mismo y quizás no tiene la misma suerte, porque los jueces no utilizan la herramienta, por eso hay que dejar los textos presos. Me parece excelente que hayas traído a colación este tema, porque es la prueba de que ante denuncias falsas por violencia basada en género sí hay procesamiento y sí se aplica el artículo 179 del Código del Proceso Penal. No lo aplican los jueces, lo dicen los propios jueces. Sí, se aplica. Ya que estuvo sobrevolando desde el arranque del debate la modificación del artículo 3, ¿no? El artículo 3 de la nueva ley busca cambiar el artículo 59 en realidad, que está justamente vinculado a las denuncias falsas, ¿no? Se centra en la denuncia en sí misma y en este caso se mantiene la redacción original, pero se agrega que si la denuncia se realiza por un delito que no se ha cometido, podrá aplicarle al denunciante el delito de calumnia o simulación de delito que va de 3 meses hasta 3 años de penitenciaría. La exposición de motivos pone varios argumentos. Uno de ellos, por ejemplo, es que las denuncias falsas son actualmente un hecho notorio en el proceso actual y que no brinda garantías para las partes. Explayémonos sobre esta modificación. Cortés, si te parece. Perfecto. Nuevamente, creo que el artículo se centra en los delitos y lo que hay que dejar bien en claro es que una mujer o las infancias patrocinadas cuando van a presentar una denuncia por violencia basada en género no denuncian un delito, denuncian que están viviendo una situación de violencia. En la mayoría de los casos, y lo vuelvo a decir porque son los únicos datos que tenemos y me parece fundamental darles la preponderancia que corresponde, se resuelven el 98% en la órbita de familia. Entonces no hay delito, no hay proceso, no hay procesamiento, por lo cual lo que me preocupa de este artículo es que justamente asume que todas las denuncias por violencia basada en género son de la órbita penal, lo cual es bastante sesgado y preocupante. Y lo otro que me parece bastante complejo es que habla de cualquier persona que tome conocimiento del hecho de violencia. Entonces, me parece que se desestima la denuncia, esto lo dijo la propia Sanguinetti, hoy lo leí en un artículo de prensa, y se desestima denunciar a terceros que presencian situaciones de violencia, porque entonces, si yo presencio una situación de violencia de mi vecina, siento que está siendo agredida, y voy a denunciar, ¿corro el riesgo después de que se me acuse de una denuncia falsa?
Es complejo. Sí, según la redacción de la ley actual, sí, capaz que lo podemos corregir. La ley, el proyecto de ley, disculpa. No, no es así. Sí. Lo cual me parece complejo porque fomenta esto de, bueno, si tienen una situación de violencia, mejor no te metas porque capaz que encima terminás procesado por denuncia falsa. Me parece complejo y hay que poner el acento donde tiene que estar, que es en el principio de precaución y de protección. El Estado tiene la obligación de proteger a las personas ante la vulneración de sus derechos humanos fundamentales. Claro, va en línea entonces tu argumento de lo que venimos diciendo del Poder Ejecutivo con las modificaciones propuestas. Acá no se pierde la verosimilitud de la denuncia, justamente, la verosimilitud que es apariencia de lo real. O sea, eso se mantiene y no se deroga, es tal cual el texto como está hoy en la ley 19.580. Acá lo que se hace es que se castigue a sabiendas de que se está actuando con dolo o con premeditación, de que está denunciando algo que es falso. O sea que acá si esas sabiendas quiere decir que hay pruebas concretas de que se está actuando de mala fe. Entonces, hoy hay medios de prueba contundentes como para poder demostrarlo. El WhatsApp, como todos muy bien saben, y es un medio de prueba que es válido y que se puede demostrar mediante chat, audios o videos cuando hay situaciones que se están denunciando que son falsas. O sea, acá no dice que si el vecino va y denuncia, que escucha que le pegan a la vecina, como no tiene pruebas, puede ir preso. Eso no es así, porque eso es algo que es verosímil en realidad. Acá lo que se está diciendo es que si a sabiendas de que se está denunciando un hecho con dolo, bueno, que sea severamente castigado con todo el peso de la ley. Y está bien, porque quien hace una denuncia falsa, quien piensa en castigar a alguien, como pasó en el caso, vuelvo a insistir, de tu precandidato, de Orsi, tiene que ser penado con todo el peso de la ley. Está muy mal que no pase nada. Entonces acá lo que se está haciendo es dejar a texto expreso justamente este párrafo del Código Penal, ¿no? Que está vigente en nuestro Código Penal, pero, o sea, por eso es que no entiendo cuál es el inconveniente que quede acá texto expreso. O sea, le estamos dando al juez la posibilidad de que utilice esta herramienta y que la aplique en el caso de que a sabiendas hay una situación que se denuncia de forma falsa y que puede utilizar esta herramienta que es el artículo 179. Y además quiero hacer un agregado. Nosotros, vuelvo a insistir, con la ley de tenencia compartida, el año pasado que se votó hace un año, nosotros entre los cambios que introduje, porque hubo una negociación y se aprobó con modificaciones que hemos introducido desde mi bancada, en lo personal, a impulso mío, hice una modificación, también creamos un agravante, el artículo 179, de cuando la denuncia sea falsa y trate de obstruir vínculos entre progenitores para obstruir vínculos entre los progenitores con sus hijos, realmente se aplique también este artículo 179. Entonces es una falacia que denunciar falsamente con la ley de violencia basada en género no tiene consecuencias, que es algo que me cansé de escuchar en los medios durante todos estos días. No tiene consecuencias, Inés, porque si vos hablás con quienes están con los operadores judiciales, ellos mismos te dicen que no lo aplican porque como es verosímil, el juez interpreta que no es falso, es verosímil, entonces no pasa nada. Pero si tú se lo estás dejando a texto expreso, le estás dando la posibilidad al juez para que aplique la herramienta que le estás dando. Ya lo aplica, si no como Romina está en prisión lo que abunda no y daña Paula Díaz en está el en derecho, prisión. Inés, lo que abunda no daña, al contrario, cuanto más claro esté el texto es mucho mejor para el juez y para todos. Disculpa, pero tengo un matiz, y es que en este caso sí creo que daña, porque como tú bien decís, no necesita estar a texto expreso para que se aplique. De hecho, tenemos casos, muy emblemáticos, como el de Orsi, de las denuncias falsas que están siendo enfrentando un proceso judicial y ya están en prisión preventiva. Que demuestran que sí se sancionan las denuncias falsas a través de la ley de violencia basada en género. Pero lo que me parece que esto va a generar, que es un efecto no deseado, es que mujeres que sí transitan situaciones de violencia psicológica, manipulación, maltrato verbal, que no hay forma de mostrarlo, no se animen a denunciar. Dice a sabiendas el texto. A sabiendas justamente es demostrando que la denuncia es falsa con medios de prueba. Eso lo entiendo, Eso lo que Maru. tú estás diciendo es verosímil. ¿Me entendés? Claro. O sea, estás diciendo yo te entiendo, pero distintos. vos sabrás, me imagino que te tocó acompañar a más de una mujer a denunciar, que cuando una mujer se anima a denunciar, tiene muchísimo miedo. Por supuesto, y lo que me parece menos conveniente. Está desconociendo el problema que padecen las mujeres cuando sufren violencia de género. Pero se va a generar todo lo contrario, queremos que sigan siendo protegidas y nadie las desprotege con este proyecto de ley. 3 de cada 4 situaciones de violencia basada en género pasan en el domicilio de la víctima. Y bueno, eso lo hace verosímil, por eso son verosímiles. 3 de cada por 4 eso, exactamente.
suceden en el domicilio de la víctima sin testigos. Por eso, si no tienen pruebas de lo que están Derecho. denunciando, no pasa nada. Acá lo que está es bien claro, habla de a sabiendas. A sabiendas quiere decir que podés demostrar con medios de prueba que la denuncia es falsa, que es premeditada y que es dolo. Como pasó en el caso... No es contradictorio lo que estamos diciendo. Orsi. Lo que yo te estoy diciendo es que esto va a generar el efecto no deseado de desestimular la denuncia en situaciones de violencia que las mujeres transitan. No, porque no se el le dato quita que las tenemos garantías a hoy las es que el mujeres. 60% Al de contrario. los femicidios que sucedieron este año no tuvieron denuncia previa. Yo quiero que el Estado, que los legisladores y que el presidente se preocupe de qué está pasando con esas mujeres que están sufriendo violencia de género extrema, que terminó en femicidio y no tuvieron las herramientas para poder animarse a denunciar la situación de violencia. Hay muchas más situaciones de violencia que las denuncias que tenemos. Lamentablemente tú que hoy decías si hay más denuncias o más violencia. Hay mucha más violencia de las denuncias que tenemos. Ojalá estén las herramientas dadas para que todas las mujeres e infancias se animen Y las a herramientas se denunciar las hemos dado situaciones a de los violencia juzgados de que género viven. para que puedan ir a hacer esas denuncias, que ustedes no se los crearon. Ustedes crearon la ley, visibilizaron el problema, pero la ley quedó ahí en letra muerta. No se podía aplicar porque no tenía recursos. Tuvo que asumir este gobierno para poder generar las posibilidades de que estas mujeres puedan ir a los juzgados a denunciar. Sí se destinaron Eso sí, recursos, algunos creo sabían que decir. tenemos que pasar de tema no por El punto reconocerlo. 4, me parece que la postura está clarísima, ¿no? Así podemos terminar El los punto 4 cuatro. refiere a la reparación patrimonial, ¿no? Actualmente, a diferencia de la redacción actual, actualmente, ¿qué es lo que pasa? Debe haber digamos, el victimario debe pagar una reparación que tiene 12 sueldos mínimos. Reparación económica tarifada se llama. Sí, bueno. 12 sueldos Sí. o 12 sueldos mínimos. La nueva redacción del proyecto marca que la víctima podrá reclamar una reparación por la vía procesal correspondiente por los daños y perjuicios y no marca montos, y se entiende pertinente que dicha sanción con alcance patrimonial no se incluya en la propia sentencia penal, y dice algunos detalles más referidos al tema. Empieza. ¿Quién fue la última que Como empezó? quieran. Inés, no, yo empecé. Rosselló. Yo empecé, ahora le toca a Inés. Bueno, No, Inés. Cortés, diputado. Ah, bueno, entonces No sé, no tengo es ni lo idea. mismo. Ya nos perdimos. Va María Es lo Eugenia. mismo, María igual Eugenia. vamos a estar. Seamos garantistas. Bueno, exactamente. Acá este artículo 4 que modifica el artículo 80 justamente habla de la reparación económica tarifada, que con la norma vigente hoy lo que refiere es los 12 sueldos mínimos o los 12 salarios de la persona denunciada, y además también puede ir a reclamar en la órbita de lo civil, ¿no? Nosotros con todos los delitos, con el resto de los delitos que no están amparados en esta ley de violencia basada en género, o sea, un homicidio, cualquier persona que mata a otra persona o una persona que le provoca lesiones personales a otros delitos, puede ir a reclamar al juez civil, pero no tiene esta posibilidad de esta reparación económica tarifada como sí se la da en la ley de violencia basada en género. Acá lo que estamos diciendo que estos delitos sean como el resto de los delitos, que tengan esa opción de poder reclamar en la órbita de lo civil, o uno u otro, pero no los dos. Por acá están planteando dos maneras. Es la reparación económica, que es preceptiva, es decir, que es obligatoria, porque acá dice claramente, luego obtenía la sentencia de condena, además de la pena, es decir, le está diciendo, o sea, que la víctima podrá reclamar por la vía procesal correspondiente una reparación patrimonial por los datos y perjuicios de acuerdo a las normas que rigen esta materia en la sede que corresponda. Es decir, tiene las dos vías. No pasa lo mismo con cualquier otra persona que sufre otros delitos. Entonces acá volvemos al tema de la igualdad ante la ley, ¿no? Y que es un pilar fundamental en un Estado de Derecho, y consideramos que justamente esta modificación es oportuna por ese motivo. Bien. Diputada. Nosotros creemos que esta es de los más problemáticos de los artículos. En principio porque la reparación económica es justamente para reparar un daño que no se repara con dinero desde ya, pero que es muy profundo. Las víctimas de abuso sexual infantil, por ejemplo, tienen daños que no se cuantifican y por el resto de su vida, y que lo llevan en el cuerpo y que no hay manera de apartarse de ese daño que fue ejercido a través del cuerpo. El cuerpo y... Exacto, y la salud mental. Lo que discrepo con Rosselló es que en realidad no las deja en igualdad con el resto de los delitos, porque el resto de los delitos no habla de que la persona puede reclamar en lo civil luego de la sentencia, sino que
esto es una innovación que es solo para las denuncias de violencia basada en género. Para las denuncias de violencia basada en género, según esta redacción, las víctimas tienen que esperar que haya sentencia firme para recién iniciar un juicio en lo civil, que probablemente lleve 2 o 3 años más por los tiempos de la justicia. En cambio, con el resto de los delitos, las víctimas pueden denunciar el delito común y lo civil al mismo tiempo, el delito laboral y la reparación civil al mismo tiempo, por ejemplo. Esto es una inequidad aberrante según nuestro punto de vista, y además está pensado para que sea todo en la misma denuncia para evitar la revictimización de las víctimas y eso de tener que ir circulando de juzgado en juzgado para obtener una solución a su problema y al delito que les tocó vivir. Y esto me parece muy importante porque acá de vuelta traigo a colación no solo el contenido, sino el momento en el cual se presenta este proyecto. Estamos ante uno de los casos más escandalosos de un ex senador de la República que, según trascendidos de prensa, tendría con la ley vigente que pagar cerca de $1 millón Penades. Hoy tendría que pagar cerca de $1 millón a sus víctimas para repararlas, y de aprobarse este proyecto de ley de manera express. No es retroactivo. Sí, pero él no fue sentenciado todavía, Maru. De aprobarse de manera express este proyecto de ley y estar vigente para el momento de su sentencia, que todavía no fue y que todavía va a demorar, entra dentro de esta ley aprobada, lo cual nos parece muy grave y nos genera mucha suspicacia. Diputada Rosselló. Bueno, breves reflexiones finales. Diputada, porque tengo que responder, no me queda otra, fui aludida no es hacia en varias vos. oportunidades. Sí. Bueno, pero yo formo parte de un gobierno de coalición y me veo atacada, por decirlo de algún modo, si bien no voy a defender a Gustavo Penades porque lo hemos condenado públicamente, obviamente está en una etapa judicial que está en pleno análisis, pero digo, no es cierto que este proyecto sea pensado con el espíritu de favorecer a Gustavo Penades. Creo que todo el mundo sabe que esta situación está en la órbita de la justicia y allí es donde se va a dirimir. Yo creo que el espíritu de este proyecto de ley, como bien dijo en principio, justamente es ampliar las garantías a la otra parte de la situación, como es el denunciado, que hoy en día no las tiene, y es importante, como lo dije también, en un Estado de Derecho, que todas las partes tengan las mismas posibilidades a defenderse, ¿no? El sagrado derecho a la defensa es fundamental para todos, para el denunciado y para las presuntas víctimas. Algo importante a destacar para cerrar y que quede bien claro, acá no se modifica ningún aspecto fundamental de la ley de violencia basada en género, no se modifican las medidas cautelares, no se deroga absolutamente nada, no hay en ningún momento, en ningún texto de ningún artículo habla de derogar, simplemente estamos modificando 4 artículos de 98, que nosotros consideramos que son importantes para poder ampliar las garantías. No se afecta el interés superior del niño, no se merma ningún derecho, muy por el contrario, los estamos ampliando y para nosotros eso es fundamental. Y además algo que es bien importante destacar también, acá se está utilizando esa máxima de Max Weber, que es la ética de la responsabilidad. O sea, estamos actuando en consecuencia, detectamos un problema y lo estamos solucionando, sin importar las consecuencias. Porque somos gobierno y quedamos comprometidos en llevar adelante un gobierno eficiente. ¿Pero qué problema basado en qué datos, Maru? En serio, lo pregunto. ¿Cuál es el problema que detectaron? ¿Basado en qué datos? ¿En que alguien les relató un caso concreto? ¿2, 3, 4? No, Inés, ¿De que alguien fue a tu despacho a recontarte un caso concreto, Maru? Eso no es así, serio. Eso es falso. Es la peor versión de la política. No. A ver, la peor versión de la política es no reconocer que se hizo una ley sin recursos y que generó un montón de inconvenientes. Entre ellos, les falta recursos humanos para poder generar esos datos. Inconvenientes no. Generó un montón de derechos y de garantías para las víctimas. Disculpame, que no se pudieron aplicar, no de la manera Fue un proyecto de ley que se aprobó para la bandera porque fue una letra muerta, se visibilizó un problema que seguimos padeciendo como en la rendición de cuentas de flagelo. 2018 se asignaron recursos. A ver, Inés, tenés que tener honestidad intelectual para decir toda la verdad. Lo dicen hasta los operadores judiciales que no se le dieron los recursos. Fueron al gobierno, tuviste un presupuesto, 3 rendiciones de cuentas y no le asignaste recursos. Fueron a hablar al Parlamento, los operadores judiciales a pedirnos por favor que le demos recursos. Y no se los dieron. Con todo, pero disculpame, hemos creado los juzgados de género que no fueron creados si fue tan importante enorme la ley, déficit y lo denuncian los propios defensores públicos. El corazón del proyecto no lo hicieron. Entonces digo, asuman los errores que cometieron, es fundamental. Hicieron un juzgado multimateria en el cual los niños víctimas de abuso sexual infantil y ahora se va a inaugurar en Rivera el otro juzgado de género, que son los departamentos donde hay más datos, donde hay más violencia. Este dato no me parece menor. El juzgado
juzgado multimateria de San Carlos, los niños víctimas de abuso sexual infantil tienen que testificar en el mismo espacio que los denunciados porque no hay paredes. Ese es el nivel de revictimización al que están sometidos nuestros niños y niñas y adolescentes. No tengo conocimiento de eso que está diciendo Inés, y es así, lo vamos a denunciaron investigar, los defensores públicos con videos. Póngase a pensar que antes no existía juzgado, hace meses ya. En el gobierno del Frente Amplio no existía ese juzgado. Bueno, muy bien. Vos digo, no, una pregunta más. Cerrarnos. Agradecerles a las dos. Diputada María Eugenia Rosselló del Partido Colorado, Inés Cortés del Frente Amplio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Creo que fue enriquecedor el muy debate. Interesante. Esto seguirá en el Parlamento. Por supuesto. Posturas firmes, pero realmente creo que aportó sobre todo a la gente.